Bienvenidos sean todos ustedes a su espacio El Arte de Curar, porque curar es un arte. Este programa en este minuto se caracteriza por traer invitados del más alto nivel en el área de la salud. Y hoy no es una excepción. Tenemos al maestro, al profesor de la cirugía oncológica, el doctor Marcos Chaín. Pero, aunque la cirugía oncológica es amplísima, hoy vamos a tomar un área específica. Atención mujeres, atención desde los adolescentes, del adolescente hasta las adultas mayores, porque hoy vamos a tratar las diferentes patologías, situaciones que se pueden presentar en las mamas, órgano tan importante para las mujeres. Doctor Marcos Chaín, bienvenido a su programa El Arte de Curar. ¿Cómo se siente? Muy bien, buenas tardes. Bien. Bien. Doctor, vamos rápidamente a saber, Marcos Chaín, ¿dónde estudió? ¿Dónde fue que hizo su especialidad? ¿Qué tiempo tiene en el ejercicio como especialista de la cirugía oncológica? Bueno, yo me formé primeramente en el Hospital Salvador B. Gautier como cirujano general. Posteriormente paso inmediatamente al Instituto Heriberto Peter a hacer el fellowship de cirugía oncológica y posteriormente me quedé allí un tiempo en el servicio de mama. Haciendo mastología. En el área de mama. ¿Qué tiempo tiene de su especialidad? 30 años, 31 años ejerciendo. Ininterrumpidamente. Exacto. Quiere decir que ha llovido un poquito ya. Claro. Doctor, vamos a hablar de las mamas. Y cuando uno habla de esto piensa de todo, pero comenzando, ¿cuáles son las principales causas de consulta de que una mujer vaya donde usted? ¿Cuáles son en orden de importancia? En orden de importancia, generalmente las pacientes van o porque le duele la mama o porque se palpa una lesión en la mama, un bulto, una bolita, como ellos dicen. Y ahí comienza uno, el interrogatorio, un buen examen que hacemos de su historial clínico y del examen de la mama. ¿Y una mujer debe de esperar que le duelan la mama o sentir un bulto para ir al médico a chequearse la mama? No. ¿Cómo debe de ser el proceso? ¿Qué es lo correcto? Porque aquí debemos de decir qué es lo correcto. Ya después que orientemos a la gente, como hay el libre albedrío, si hacen otra cosa, pero este programa es para orientar a la gente debidamente desde el punto de vista científico. Desde que la mujer tiene su primera menstruación y comienza a hacer su desarrollo en las mamas, debería consultar y chequearse la mama. Una vez al año y después, a medida entrando en edad, 30 años, yo le aconsejaría 2 veces al año porque no hemos encontrado muchas sorpresas. ¿Cuáles son las sorpresas que han encontrado? Pero antes hablaban de los 35, entonces, usted me está hablando que eso ha ido disminuyendo con el tiempo. Porque muchas enfermedades de la mama están creciendo y encima de eso la incidencia de cáncer de mama está aumentando. Bien, o sea que está apareciendo a más temprana edad. Cuando yo me formé, generalmente veíamos pacientes por encima de 45 o 50 años con cáncer de mama. Actualmente tenemos pacientes hasta con 30 años con cáncer de mama. Pero antes de entrar a hablar específicamente del cáncer de mama, vamos a hablar de la mastitis, que son las inflamaciones de las mamas. ¿Por qué se da eso que es tan común, las inflamaciones mamarias? ¿Qué si la areola? ¿Qué si toda la mama? En primer lugar, tenemos que dividir la mastitis. La primera y la más común que nosotros vemos es la mastitis después que la mujer está dando el seno. Y generalmente a veces es una falta de higiene. Y necesitamos que esa paciente se limpie, se lave los pezones antes de amamantar y después de amamantar. Y que el brasier no se le ensucie. Si el brasier se contamina, la leche es un caldo de cultivo para crecimiento bacteriano. Entonces el brasier tiene que ser limpio, cambiárselo si se ensucia. Y así evitamos esas infecciones porque amamantar el bebé produce lesiones pequeñas en la areola pezón y ahí entra la bacteria. Se producen microheridas, fisuritas, que a veces no la pueden ver. Exacto. A veces son hasta microscópicas. Así mismo. Pero entonces viene lo de afuera y entonces
Puede entrar una bacteria ahí, un streptococo, un estafilococo. Generalmente un microorganismo de piel. Estafilococo, sobre Estafilococo. todo. Porque saber que los estafilococos son cocos, así mismo, porque son como coquitos, gran positivo porque se tiñen, ¿verdad? De gran, y entonces ahí se identifica. ¿Cómo ustedes manejan eso de esas mastitis? Generalmente con antibióticos, antiinflamatorios y antibiótico tópico en algunos casos y calor local. Usted me dice, doctor, que si una mujer parió, está amamantando, se lava su seno antes y después de amamantar y se cambia los brasieles con frecuencia, teóricamente no debe de hacer mastitis. Teóricamente, pero eso depende de factores intrínsecos de la madre. Hábleme de esos factores inmunológicos, cómo ella está, si está bien nutrida, no está bien nutrida. Y eso es una característica que tenemos que ver en todas las patologías del cuerpo humano. Una paciente que no esté bien nutrida, que no tenga sus niveles de vitamina D3 normales, que no tiene proteína para producir lo suficiente sistema inmunológico del cuerpo, no va a responderte adecuadamente. Y por eso que durante la etapa prenatal el ginecólogo tiene que verificar su estado nutricional de la paciente para que tengamos mejor resultado a corto, mediano y a largo plazo. La nutrición es un eje, una piedra angular. En todo. En todo ser humano. Porque la gente dice, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, las proteínas están hechas de aminoácidos. Los anticuerpos necesitan aminoácidos también para producirse, cadenas. Y entonces ahí viene como la... ¿Y qué sería entonces, en este caso, una nutrición adecuada para estas madres? Yo generalmente le digo a mis pacientes, bájame un poquito los carbohidratos, aumentenme la proteína, más vegetales, más fruta. Porque muchas pacientes hacen diabetes gestacional y cuando vienen a donde uno no sabe. Y uno le manda ahí a hacer una batería de análisis para ver en qué condiciones está la paciente y cultivo de la lesión. Precisamente, o sea, cuando llega el paciente, también lo cultivamos. Usted hablaba de que aparecen a veces cuando la madre va o cuando la paciente va, también porque cuando se siente en una pelotita. Si una mujer se siente una pelotita, como usted dice, ¿cuál es el próximo paso? Ir a su médico y con una buena historia clínica, sus antecedentes personales y familiares, y posteriormente en un buen examen físico determinamos la característica en el examen físico de la mama y qué estudio amerita la paciente. Desde una sonografía, si no se ha hecho mamografía, una mamografía, que son complementarios. Esos tres elementos, buen examen físico, sonografía y mamografía. Ahora, las que no califican para una mamografía, porque eso es un protocolo, por debajo de 35 años, optamos por una sonografía. Y en algunos casos que necesitamos más estudios, pudiéramos hacer una resonancia magnética de mama. Entonces, y es bueno, quiero recordarles que en el Centro Médico UCE tenemos el último mamógrafo que ha llegado al país con tomosíntesis y que no cobramos diferencia a los pacientes de SENASA contributivo. Tengo que decírselo, hay que aprovechar, porque cuando la gente va me dice, pero yo no sabía que aquí no cobraban diferencia. Ay, sí, yo lo sé. Sí, nosotros allá en el Centro Médico UCE no cobramos diferencia a los pacientes que se van a hacer estudios del seguro, o sea, los que están con la ARS, SENASA contributivo. Se lo puedo decir con la autoridad porque soy el gerente general del Centro Médico UCE. Doctor, usted decía que por debajo de 35 años prefiere la sonografía. La sonografía porque está contraindicada. ¿Esa es la que le llaman sonomamografía o no? Sí, sonomamografía, sí. Perfecto. Y en la mamografía con tomosíntesis, que de hecho adquirimos ese equipo porque antes teníamos un mamógrafo convencional, ahora tenemos eso. ¿Cómo le explicamos a la gente cuál es la ventaja de tener este mamógrafo que tiene tomosíntesis? La tomosíntesis nos da a nosotros mejor característica radiográfica que una
simple mamografía y podemos ver lesiones que no se ven en la mamografía convencionales. Y ese pequeño señalamiento es lo que nos da a nosotros mayor eficiencia para hacer un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer. A mí me dicen los imagenólogos que pueden inclusive localizar los nodulitos e enfocar como las imágenes En el área. para que llegue precisamente en el área. Así que nosotros le pedimos que aprovechen. ¿Cada qué tiempo una persona debería? Y antes de hacerle esta pregunta, recuérdense que a partir del próximo bloque vamos a recibir llamadas. Ya el próximo bloque van a aparecer los teléfonos, porque sé que van a surgir muchas llamadas. Es un tema que es de mucho interés, porque estamos hablando de todo lo que es enfermedades de la mama. Cuando hablamos de patologías, estamos hablando de enfermedades, situaciones que se presentan en las mamas. Y hay que aprovechar al doctor Marcos Chaín, que es cirujano oncólogo y mastólogo, o sea, que tiene mucha experiencia en todo esto. Le preguntaba, doctor, entonces, en estos casos, ¿cuántas veces o cada qué tiempo hay que hacerse una mamografía? Mire, se debe comenzar a partir de los 40 años. Hay casos como que comenzamos a los 35 años. Por ejemplo, se llama paciente con historia familiar de cáncer, pacientes con mamas muy grandes que son difíciles uno palpar, sentir con el tacto. Alguna lesión, hacemos mamografía conjuntamente con sonografía. La mamografía debe hacerse anual, pero llega un momento alrededor de los 60 años y algo que pudiéramos hacerlo cada 2 años, dependiendo del historial clínico de la paciente. Bien. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa para algunas recomendaciones que les vamos a dar comerciales. En breve retornamos. ¿Estás sintiendo hinchazón en la parte alta del estómago? Lo que la gente le dice boca del estómago. ¿Estás sintiendo dolor cuando ingieres alimentos, acidez o una sensación quemante o ardorosa? ¿Sientes náusea o sientes vómito cuando estás comiendo? Pueden ser síntomas de gastritis. La gastritis es una inflamación de las capas internas del estómago y puede tener muchas causas, principalmente el Helicobacter pylori, que es una bacteria muy frecuente. Entre las otras causas están el consumo de medicamentos como los AINES, que son analgésicos. Muchas veces la gente lo ingiere sin tener una prescripción médica. Y también otras causas están diferentes enfermedades, el consumo excesivo de alcohol y también ingerir alimentos a deshoras y mucha comida chatarra. La gastritis es una condición que debe de ser evaluada por un procedimiento que se llama endoscopía digestiva alta. Este es un procedimiento que no es doloroso, es un procedimiento que se hace bajo sedación y es necesario para el diagnóstico de gastritis. Entonces, si tú estás teniendo estos síntomas, no bebas medicamentos solamente. Tienes que ir a chequearte, tienes que ir a evaluarte. La automedicación de estos síntomas pueden crear una serie de condiciones que empeoren una gastritis y te lleven a condiciones más severas como úlceras gástricas. Puedes estar tratando una enfermedad por otra. Te esperamos. Yo soy la doctora Rebeca Marrero y mi contacto es 809-688-6081. Continuamos con su espacio favorito, el arte de curar. Y estamos conversando con el doctor Marcos Chaín, cirujano oncólogo. Los teléfonos van a aparecer en pantalla. Estamos tocando el tema de las mamas. Hay que aprovecharlo. Doctor, pero antes de que comience la llamada, ¿dónde usted presta su servicio, la hora? Ya tengo una llamada, pero que por lo menos diga dónde presta los servicios, la hora y los días. El consultorio mío queda en el edificio profesional Coronel López Rodríguez, al lado del Centro Médico UCE, en la 4ª planta, en la suite 408. Suite 408. Sí. ¿Y los días?
De lunes a viernes, de 8 a 4 a 5 de la tarde. Todos los días. Todos los días. Pues usted puede encontrar al doctor sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, teléfono en pantalla para recibir su llamada. Todo lo que tenga que ver con enfermedades de la mama, aprovechen. Todo lo que tenga que ver con enfermedades de las mamas, vamos a estar recibiendo sus llamadas. Doctor, el tema que no podemos dejar de tocar, estas patologías de mama, ya cuando aparecen masas, aparecen bolas, se diagnostican, hay un tumorcito. Hábleme de eso. Bueno, después que nosotros hacemos el examen físico del paciente, que examinamos correctamente la mama en diferentes posiciones, encontramos, palpamos una lesión. Esa lesión le ponemos la característica, cuántos centímetros tiene, revisamos la axila si hay ganglio o no hay ganglio, y procedemos a los estudios de tensiones, que son sonografía, dependiendo de la edad, sonografía y mamografía, que como yo dije anteriormente, ese trío, examen físico, sonografía y mamografía, es sumamente importante. Vamos a dejarlo ahí porque estamos en una llamada. Adelante. Arte de curar. Hola. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas Me tardes. gustaría saber si el uso de anticonceptivos orales por un tiempo prolongado puede predisponer a una mujer a tener cáncer de mama. Hay estudios que hablan de la prolongación de los anticonceptivos y relación con cáncer de mama, que va en aumento a medida que pase el tiempo, pero cuando la paciente deja de tomarlo, se reduce totalmente a cero el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y depende de la concentración que tenga estos anticonceptivos de hormona. Y sobre todo cuando son automedicados. Exacto. O sea, el problema de los anticonceptivos es cuando la gente viene, la prima se está tomando eso y comienza a tomárselo así, sin pruebas, sin nada, y entonces eso puede traer problemas. Tenemos otra llamada. Adelante. Buenas tardes. El arte de curar. Buenas tardes. Mi pregunta es si existe una relación entre el uso de anticonceptivos hormonales y el cáncer de mama. Acaban ahora mismo de hacer la pregunta. Exacto. Largo tiempo, mayor posibilidad de cáncer. Sí, estamos hablando de no meses, estamos hablando de años, ¿verdad? Y años sin controles, porque además usted está tomando anticonceptivos orales. Si usted se hace una mamografía todos los años, no es que le va a aparecer un cáncer así. ¿Qué tiempo? Esta es una buena pregunta. ¿Qué tiempo más o menos dura entre una primera lesioncita y que haya un No cáncer? está establecido. Está establecido en la concentración. Entre mayor concentración de hormonas, mayor posibilidades. Los anticonceptivos modernos tienen menos concentración hoy en día por los estudios que se han hecho con muy buenos resultados anticonceptivos, pero menor incidencia de cáncer. Cada día vamos avanzando en conocimientos. Se han ido perfeccionando. Tenemos otra llamada. Adelante. El arte de Buenas. curar a sus órdenes. Buenas. Sí, buenas tardes. Estamos en el aire. De acuerdo, ¿qué cambios en el estilo de vida y preventivos debe tener una persona que tenga antecedentes familiares de cáncer de mama? Muy buena pregunta. Exacto. Primero, si usted está sobrepeso, bajar de peso. No comer comida chatarra, no alcohol, no cigarrillo. Aumenta la ingesta de frutas y vegetales, ejercicio y olvídense del alcohol. O sea, hay una relación directa. Yo sé que con el cigarrillo es directa. O sea, la relación tabaco-cáncer en todos los lados es directa. Es directo. Pero el alcohol también incide Sí, bastante. no solamente en cáncer de mama, sino en otro tipo de cáncer. Sí, pero es bueno porque este país se chupa. Y eso hay que decirlo. Se ve por ahí una que yo conozco que está allá arriba en los controles los fines de semana. Mire, ay mamá, eso no es fácil. Y no comida chatarra, olvídense de la comida chatarra. Entonces, que también es el problema, doctor, que hay demasiado expendio en cada esquina de comida chatarra. Entonces, dejamos la fruta, dejamos esto, dejamos los vegetales y a comer disparate y mucha salsa y mucho... Pero la pregunta que yo le hacía ya no era de los anticonceptivos, sino, por ejemplo, en el cáncer de cervix, se habla de que entre el que está in situ y que venga a ser ya con metástasis y hay un tiempo prolongado. Yo le preguntaba entre la bolita inicial, la más pequeñita, y que sea cáncer en sí, ¿hay alguna
clasificación y qué tiempo tomaría eso? Bueno, hay una clasificación que nosotros hacemos que se llama el estadiaje de la lesión de mama, cuando es un cáncer, que va de in situ a un estadio 4A, B, etc. Generalmente esto toma un tiempo y depende de la agresividad molecular del tumor, la agresividad del patrón o característica histológica cuando se mira en el microscopio, el grado que tenga la lesión, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, y la naturaleza del tumor. Por ejemplo, cuando mandamos a hacer inmunohistoquímica podemos ver lo que se llaman triple negativos. Son muy agresivos. ¿Por qué? ¿Qué buscamos allí? Si tienen receptores estrogénicos o no. Si tienen receptores de progesterona o no, que eso se hace por anatomía patológica. Y hay una clasificación que nos dice la agresividad del tumor. Nos debemos al público, doctor, así que yo lo voy a estar interrumpiendo. Sí, no hay Tenemos problema. una llamada, adelante. Sí, buenas. Una pregunta. Si una madre tiene una enfermedad fibroquística, ¿aún así ella podría lactar? ¿O esto afectaría en su lactancia? No afecta, puede lactar y mucho mejor todavía para usted, porque la lactancia protege contra el cáncer. Bien. Muchísimas gracias. Pero hablaría de la fibroquística del páncreas. ¿Será que ella está hablando de la...? No, de mama. Oh, porque también está la fibroquística del páncreas, Sí. que aparece también en otro. Solamente fibroquística pura mamaria. Mamaria. Bien, usted estaba hablando de la clasificación antes de la llamada. Y esto es muy importante. Decía, la naturaleza, la agresividad del tumor va a depender de la naturaleza de la composición. El grado histopatológico del paciente, patológico. la característica de inmunohistoquímica, los factores moleculares que mandamos a hacer. Son una serie de conjuntos que nosotros medimos en el paciente. Y con la ayuda del oncólogo clínico, nosotros estudiamos más a esa paciente y mandamos a hacer más estudios. Doctor, ustedes trabajan en conjunto. Está el oncólogo clínico y el oncólogo quirúrgico. Sí, es un Son equipo. tres, porque comienza con el ginecólogo-oncólogo, que Sí. sería ese, ¿verdad? Y entran ustedes ya cuando cuando comienzan a patología. ver una sospecha real Sí. de que el paciente El tiene... trabajo en oncología no existe el yoísmo, existe el trabajo en equipo, la discusión, los comités, donde tomamos la mejor decisión en un equipo de radio-oncólogo, gineco-oncólogo, oncólogo clínico y cirujano-oncólogo y reumatólogo. Y trabajamos en equipo para tomar la mejor decisión para ese paciente. Doctor, usted sabe que yo oía antes mucho el cáncer de útero, cáncer de matriz, pero he visto que en los últimos años como que se ha volteado el asunto. Y veo que se menciona mucho lo del cáncer de mama. ¿Ha sido qué? ¿Es la vida que llevamos? ¿Es lo que alimentamos? ¿Es que algo ha tenido que pasar? ¿Es lo que estamos comiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, aquí no se ha hecho realmente un estudio científico con un buen avale que nos diga a nosotros realmente qué es lo que está pasando en República Dominicana por la alta incidencia de cáncer que tenemos de todos los tipos. Pero es que alarmante, doctor. El cáncer de mama ocupa el primer lugar. ¿Cómo? Sí. Te le estoy Entonces, diciendo que yo oigo eso frecuente. Yo creo que tenemos otra llamada. Adelante. Hola, buenas. Me gustaría saber cuándo tengo que preocuparme ante la presencia de un nódulo mamario. ¿En qué situaciones? Bueno, cuando tú tienes un nódulo mamario, tú tienes que ver si tiene crecimiento rápido o no, si está fijo o no está fijo, si hay cambio en la piel. Generalmente el dolor no es cáncer en mama cuando tú tienes un nódulo, es más de un quiste de mama inflamado, para que me puedas entender. Pero el nódulo mamario en sí es muy raro que duela. Quizá un 6% está relacionado, quizá un 5% está relacionado en un cáncer de mama al dolor. Y cuando duele es porque está muy avanzado. Pero la característica que tú cuando toques, que sea suave, te dice a ti que no es un cáncer. Si es fijo, ya tienes que ir rápidamente. Es un signo de alarma. Si la piel se cambia o hace un hoyito, se hunde la piel,
eso es un signo de alarma que tú tienes que tener para ir inmediatamente a buscar ayuda médica. Existe todavía la famosa piel en cáscara de naranja. Todavía, y la Eso seguimos me lo viendo. enseñaron hace 30 años. Sí. Me decían de que, mira, si tú ves la piel en cáscara de naranja, mándala al ginecólogo. Y lo vemos cada rato porque las pacientes muchas veces nos llegan tarde. My God. Señores, estamos conversando con el doctor Marcos Chaín. Vamos a una pequeñita pausa de recomendaciones. En breve retornamos. Continuamos con su espacio, el arte de curar. Yo les dije que esto era plato fuerte. Doctor, estamos, y a los amigos, los teléfonos están en pantalla, estamos en el último bloque, así que haga su pregunta porque no podemos dejar que este hombre se vaya con todo ese conocimiento que trajo para compartirlo con ustedes. Ustedes son los que mandan, nosotros solamente somos la vía desde el arte de curar. Doctor, usted estaba hablando en la clasificación y hablaba de este tipo de cosas. Yo quiero insistir mucho en el asunto de la alimentación, porque es que todos los estudios hablan y de los hábitos tóxicos. La gente no quiere entender que hay 3 cosas que acaban con su salud. Una, no hacer ejercicio. 2, fumar, y eso de lo vape ahora, ya eso lo está matando Eso más es peor que rápido. un cigarrillo. Y la bebida de manera descontrolada. Porque cuando también le dicen a la gente, no beba nada, entonces va a decir, pero este hombre es que es astemio, pero yo creo que tiene que ponerle mucha atención. El factor genético. Es importante. Dígame del factor genético, ahí hablaba una muchachita. Bueno, el factor genético en esta paciente es importante. O sea, Sí. la herencia. Sí. Cuando hablamos del factor genético, estamos hablando de los patrones de herencia en las familias. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama, tenemos que ver la verticalidad. Tu madre tuvo cáncer, tu abuela tuvo cáncer, Las tías las tías. son hermanas Entonces, de su mamá. ¿Eh? vemos Está la cerca. parte lateral, que son los tíos. Hay familiar con cáncer de mama. ¿Qué tipo de cáncer? Hay cáncer de colon, hay cáncer de próstata, hay cáncer de ovario, porque eso es un síndrome. Entonces hay factores genéticos que nosotros determinamos con el BRCA1 y el BRCA2 en ciertos pacientes. Si ¿Qué es están eso de sobrepasados. BRCA, doctor? Son- Espérese, explíqueme eso. Eso es un estudio genético donde encontramos esos 2 genes sobrepresados. Y esos pacientes con esos genes sobrepresados tienen mayor posibilidad de desarrollar un tipo de cáncer. En este caso, en la mujer, el BRCA1 y el BRCA2 puede desarrollar cáncer si está sobrepresado. Con su permiso, tenemos una llamada. Adelante. Saludos, buenas, doctor. Buenas tardes. Tengo una duda. Me gustaría saber si los hombres también pueden tener cáncer de mama. Claro, establecido a nivel mundial el 1% de cáncer de mama. Ahí está contestada la pregunta. Hablaba del BRCA1, del BRCA2. Esos son que se mandan hacia afuera, generalmente. Y ya con una paciente con esos genes sobrepresados, aún sin teniendo cáncer, se le propone entonces cirugía, mastectomía subcutánea, tirpar la glándula mamaria en algunos casos, como le pasó a un familiar mío que vive fuera del país y es extranjera. Ella vino a operarse conmigo y tenía el BRCA1 y el BRCA2 sobrepresado. ¿Qué nosotros le hicimos? Mastectomía bilateral con conservación de piel y areola y le quitamos ambos ovarios. Claro, ella había cumplido ya su reproducción, tenía sus hijos. Doctor, ¿qué es lo que usted me trajo aquí que vemos en pantalla? Vemos, por ejemplo, estadio A y A, ¿verdad? 1A, 1B, Sí. rápidamente. El estadio 1A es una lesión por debajo de 2 centímetros y es un estadio temprano que muy rara vez hace metástasis a nivel ganglional y se divide el 1A y el 1B dependiendo del tamaño y dependiendo si tiene o no ganglios. O sea, el tamaño nos va a decir a nosotros en qué T es tamaño tumor. La clasificación TNM. Sí, TNM. Eso El no T, falla. T, tamaño tumor. N, si hay ganglios en las islas o supraclaviculares.
y M si hay metástasis. Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros vamos a clasificar midiendo el tamaño del tumor y yéndonos a la sigla. Lo que ustedes ven verde son los ganglios. Entonces hay pacientes que le podemos palpar a introducir la mano en la sigla del paciente sentado si hay ganglio o no hay ganglio. Cuando tenemos ya el diagnóstico y sospechamos que hay un cáncer de mama. Bueno, y está claro, acabamos de presentar esas imágenes gracias a nuestra producción de allá que está bien activa. Aquí vemos esta que se ve más grande. ¿Qué es lo que usted está comparando como un limón y una pasita? ¿Qué es lo que es eso ahí? Una Bueno, naranja. nosotros comparamos, este es un ejemplo para que las personas sepan más o menos el tamaño de los tumores. El grano marrón es un cacahuete, es un tamaño de 2 centímetros. El limón nos habla de 5 centímetros, que es un tumor ya mucho más grande y es un estadio mucho más avanzado. El estadio T2, tamaño de tumor de 2 a 5 centímetros, se clasifica en 2, estadio 2. Entonces, se subdivide si tenemos ganglio o no tenemos ganglio en la sigla. Y si tenemos los estudios de extensiones, los estudios que hacemos para ver si hay en otros lugares metástasis, si hay metástasis, no hay metástasis, eso nos da lo que ustedes están viendo, el estadiaje del paciente. Doctor, ¿un paciente puede curarse de cáncer de mama definitivamente? Si es in situ, podemos, o sea, si es a tiempo. A tiempo lo podemos le llega curar. A tiempo, como uno dice. Pero la tecnología, los nuevos medicamentos, tenemos pacientes con estadio 3B, que cuando yo me formé en una consulta del profesor mío que estuvo fuera, que me dejó, mi hijo estuvo en esa consulta porque no pudo entrar al colegio, yo me encontré con pacientes que yo me formé operando pacientes 3B, que se le daba quimioterapia neoayudante. Neo significa, antes de cirugía le damos quimioterapia para producir una reducción. Y tuvimos muchos pacientes sobrevivientes al cáncer. Y tenemos pacientes con 20, 25 años libres de enfermedad. No, pues se sanaron, porque tiene 20, 25 años, ¿verdad? Y no obstante, aún así nosotros le damos seguimiento. Nunca está de alta el paciente, siempre lo vigilamos. ¿Y estas dos imágenes que aparecen en pantalla, doctor? Bueno, aquí tenemos lo que es un corte lateral de la mama, donde se ve la característica anatómica del tejido mamario. Tenemos el tejido graso, la piel, tejido graso, tenemos las costillas en la parte más izquierda, y esa es la anatomía. Y el cáncer aquí en color naranja es una lesión donde está tocando inclusive el músculo del pectoral mayor. Aquí es la característica donde está el cáncer con sus ganglios que están en verde, y abajo es un cáncer inflamatorio. La mama que está abajo, que se ve rojiza, es uno de los cánceres más agresivos que nosotros manejamos y que generalmente tenemos que hacer biopsia de piel y tejido mamario para hacer el diagnóstico y la inmunohistoquímica para dar quimioterapia primero antes que la cirugía. Yo digo que los cánceres son como enemigos ocultos que uno tiene, porque desde el cáncer de piel, pues usted no puede coger mucho sol porque hay un protector, cuando viene a ver un cáncer de piel. Pero en el hombre de próstata hay otros, ¿verdad? Sí. Pero uno dice próstata porque hay dos cánceres que están matando, hombre próstata, mujeres seno. El cervicuterino también, Sí. pero las mujeres han aprendido a hacerse Papá Nicolau y eso es importante. Y la vacuna contra el papiloma humano. Y la dado vacuna que ya de los 11 años creo que lo están Sí. poniendo, no sé si lo bajaron. temprano, 11, ¿verdad? 12 años. 11 años de la adolescencia, el HPV, el virus papiloma humano. Tenemos una llamada, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, me sale en la mamografía, no me sale nada, pero en la sonomamografía me sale un quiste simple. La mamografía puede ser que no te salga un quiste, puede ser que salga limpia y se ve quizá algún nodulito que no podemos definir por mamografía si es quiste o no es quiste. En la sonografía podemos definir si es sólido o quístico, si está vascularizado o no está vascularizado. Las características internas, si es mixto, o sea, tiene un componente de líquido o un componente sólido, que nos hace pensar en que pudiera ser sospechoso para un cáncer. Pero la mamografía no te va a decir nunca que es quístico, simplemente te va a decir un nódulo. No te da más nada que las características del si es especulado, si es bien redondito,
Eso es lo que te va a decir. O si tiene calcificaciones dentro de ella y el tipo de calcificación que tenga en una mamografía, una lesión, no hace sospechar que es un cáncer. Eso es importante que usted escuche esta explicación porque ya estamos entrando en los detallitos finos, ¿verdad? De esos estudios. ¿Se le debería hacer cada qué tiempo una mamografía a un paciente? Anual. Todos los años. Todos los años, anual. Tenemos otra llamada, adelante. Corporal. Adelante. A mí me gustaría saber cuál es la causa más común de hematitis. Causa más común de inflamación de las mamas, mastitis. Eso depende. Si es bacteriana, es la matitis pulperal, la mujer que pare y se le inflama y se le infecta por una bacteria la mama. Tenemos mastitis que no están relacionadas con lactar y esta mastitis la podemos clasificar en piógena, o sea, por bacterias que muchas veces por falta de higiene, por el reuso del brasier, que es una de las cosas que yo peleo en el consultorio continuamente. Porque hay mujeres que se casan con brasier teniendo Que le digo, más. señora, si usted, es el que me siento cómodo. usted se bañó 3 veces, este es un país tropical, cámbiese el brasier. El tejido de del brasier es importante, tiene que ser más algodón que nylon, por el amor de Dios, porque eso irrita también el pezón. Y los colores, el negro, el azul, el rojo, irritan mucho la areola pezón. Entonces está la mastitis granulomatosa, que es sumamente raro y difícil de manejar. Y entre ellas está la tuberculosis, la sarcoidosis, la micosis, los hongos, y son difíciles de manejo. Y tenemos que hacer todos los estudios necesarios para descartar en esas lesiones un cáncer. Cuando una mastitis no es por lactar, que nos llegó la paciente con una infección, tenemos que hacer hasta biopsia de tejido para descartar la posibilidad de un cáncer de mama. Bueno, ahí vieron todo el abanico de posible etiología, ¿verdad? Sí. A eso le llamamos etiología, o sea, la causa que determina el que haya aparecido, y son muchas. Pero fíjese, cuando habla, veo que en casi todas tiene que ver poca oxigenación de la piel. Habló del tejido del brasier, que cuando hay mucho nylon, irrita bastante. Irrita mucho. Y habló hasta de los colores, así que ustedes tienen ahí, y el estar muy apretado o no. Realmente hay patologías por dolor de mama, se relacionan a la varilla del brasier, a apretarla mucho. Entonces, ¿qué aconsejamos? Un brasier de algodón o los brasieres que utilizan para hacer ejercicio, que no aprietan, pero sostienen el seno. Porque tenemos una cantidad de patología benigna y maligna en mama que no nos daría tiempo nosotros hablar totalmente de esto. Es una clase larga. Bueno, yo le dije que había que aprovecharlo porque de mama se puede hablar mucho y gracias a Dios lo tenemos. Doctor, repita el lugar. Está en el edificio Guarionec. Guarionec López Rodríguez. Está ahí en la otra torre que está ahí al ladito. Al lado de la UCE, en la 4ª planta, en la suite 408. ¿Teléfono? El celular 809-330-9678 y el consultorio 809-689-7464. Y no solo eso, que está de lunes a viernes, dijo. Sí. Desde mañana y tarde. Mañana y tarde corrido. O sea que más fácil de ahí están los teléfonos en pantalla, más fácil de ahí no lo pueden querer. Estamos conversando con el doctor Marcos Chaín, oncólogo, cirujano oncólogo. Doctor, con respecto, saliéndonos un poquito, vamos a la parte ya de si nos da tiempo, ¿verdad? Aunque sea, sobre cómo anda este asunto del cáncer de matriz, el cáncer de cervicuterino. Bueno, no manejo cáncer cervicuterino porque lo manejan los gineconcólogos. Sí. Ha habido un aumento, pero también tenemos esperanza que con la vacuna esto se reduzca. Yo le aconsejo a las mujeres, háganse su papá Nicolau 1 o 2 veces al año. Tratar de no ser promiscuo, porque en la promiscuidad es que llevamos el virus que nos ataca el cervix, nos da lesiones ulceradas, lesiones atípicas en el cervix que pueden desarrollar cáncer. Y es bueno hablar en una mesa redonda de que podamos hablar los cirujanos oncólogos y los gineconcólogos. De hecho, la más
culminante de las ETS que aparecieron en los 80 vino por la promiscuidad. Sí. Cuando aparece el VIH. Exacto. Apareció en Estados Unidos, ¿verdad? Con una neumocistis carini, una neumonía típica en un paciente. Recuerdo yo el nerviosismo que apareció con esa neumocistis carini, esa neumonía atípica. Decimos atípica porque no es una neumonía común. Y que aparecía en personas que estaban teniendo relaciones sexuales hombre y hombre. Y de ahí aparece, de ahí el papel también, ya se sabía, pero muy directamente la promiscuidad y también el tener relaciones sin protección. Sin protección. Nosotros aquí fomentamos desde aquí lo que es el tener la fidelidad entre las parejas, la fidelidad entre los esposos. Pero si usted un día va a hacer algo que no es correcto, por lo menos protéjase, porque está usted poniéndose en peligro y está poniendo a su pareja, a su mujer que se está conservando para usted, y usted va por ahí, no, protéjase. Y si es la mujer, pues protéjase también, no permita que su pareja. Lo correcto es ser fiel. El respeto mutuo. Y el respeto mutuo y el amor, pero sabemos cómo está esto, pero por lo menos al infiel no le lleva de un problema extra, porque eso está fuerte, sí, ¿verdad? Eso nosotros decimos aquí del arte de curar. Doctor, sobre el cáncer de mama específicamente, usted decía que tienen pacientes ya que antes, yo no sé si es que usted ha dividido, que bueno, que lo encontrábamos en etapa 3 y entonces hasta le dábamos el pre. Mira, eso es bonito, porque es una historia bonita de que cuando nuestro profesor y el padre de la cirugía oncológica, el doctor Eduardo Segura, que fue el que consideramos el padre de la cirugía oncológica moderna de República Dominicana, que ese es su honor, hay que mencionarlo. En la década del 90, cuando nosotros nos formamos en el Instituto Oncológico, no nos llegaban cáncer temprano, eran estadios avanzados. Generalmente eran 3B, 3A. Hoy en día deberíamos tener nosotros cáncer de mama en estadio temprano, in situ, o estadio 1A, 1B, pero nos están llegando tarde. ¿Qué es lo que nos ha hecho a nosotros prolongar la vida? Son los nuevos medicamentos, la agresión quirúrgica que nosotros hacemos con esta paciente, la detención lo más rápido posible y dividir qué paciente va primero a quimioterapia antes de la cirugía y el que va primero a cirugía. Si yo le hiciera, doctor, porque ya el tiempo lo tenemos encima, recomendación final, ¿qué consejo final damos antes de despedir? Mi consejo a la población en general, aprender a comer, bajar los carbohidratos, no comida chatarra, dejar el alcohol y el cigarrillo, hacer ejercicio, su chequeo anual. Su mama, la mama chequéensela 2 veces al año con su médico, no anual, porque estamos viendo sorpresa. Los hombres, vayan al urólogo, háganse su colonoscopía. Cáncer de colon era una enfermedad de los 70 años, 60, 50. Ahora tenemos pacientes de 35 años. Tenemos una epidemia de cáncer de colon en pacientes muy jóvenes por la forma de comer. La juventud no quiere comer vegetales. Señores, hemos conversado con el doctor Marcos Chaín. Le dije que era plato fuerte, misión cumplida. Desde aquí, desde el arte de curar, le deseamos que tengan un resto de semana bien tranquilo, anden por la derechita y recuérdense de estos consejos. Si ustedes se llevan estos consejos, podrá vivir mejor, podrá vivir más tiempo y con calidad de vida. Desde el arte de curar solamente les agradecemos que hayan estado con nosotros. Gracias por todas las llamadas y será hasta un próximo programa.